preguntas ahí, muchas niñas, señoritas, señoras. Bien, vamos a ver entonces algunas de ellas. Comencemos con las teorías conductuales, externalistas, que se enfocan más en el ambiente y en la conducta, ¿vale? Muchos las llaman las teorías conductuales, conductistas. Entonces, y era lo primero que yo les preguntaba, bueno, que son las del condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano, ¿sí? Pues, la idea típica era que hay un sonido que está asociado a otro estímulo, y rápidamente ellos voltean a mirar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el condicionamiento clásico? ¿Quién me quiere ayudar un poquito a recordarnos qué es y qué ejemplo dieron de condicionamiento clásico? Hola, muy tímidas. Profe, es ese aprendizaje que se da por medio de un estímulo condicionado y que busca generar una respuesta condicionada. Sí, pero eso está muy técnico y yo creo que muchos nos perdemos en esa parte. ¿Qué ejemplo diste? O sea, dámelo con el ejemplo que les pregunté ahí Eh, en la tablita. Nosotras dimos el ejemplo del timbre en el colegio, en Eso. donde necesitamos un estímulo condicionado, que en este caso, perdón, un estímulo incondicionado, que en este caso sería pues esa respuesta que queremos llegar Sí. con el niño, ¿no? Sí. Entonces, se Más o supone menos. que al principio es una respuesta fisiológica Sí. y luego se condiciona esa respuesta fisiológica para que sea una respuesta condicionada. Sí. ¿Y cuál es la respuesta que están condicionando acá? El tema de que al escuchar el timbre, el niño asocia el timbre con que debe salir o entrar al salón. Mm, sí, pero ahí la respuesta fisiológica no está tan clara. ¿Sí? profe, Ah, sería la algo como respuesta esto. fisiológica es el tema de que el niño o sea, escucha el timbre y esa respuesta fisiológica sería como que el niño tenga una reacción de levantarse Por ejemplo, puede ser algo motor o también. correr. O Esa sería la reír respuesta o lo que fisiológica. sea. Bien, sí. Como la alegría, por ejemplo, podría ser ahí. Por ejemplo, porque Es también que, el condicionamiento clásico también funciona por expectativas. Entonces, el timbre cerca al final de la jornada, de una vez le genera una emoción, si le gusta salir ya del colegio, pues de alegría, de excitación, ¿sí? O de la llegada, ¿no? Entonces el timbre se vuelve un estímulo que de una vez te hace latir el corazón mucho más porque sabes que vas tarde para el colegio, ¿sí? Bien, ya lo voy a explicar mejor. Por ahora, cuando hablemos de condicionado, ¿qué significa condicionado? Incondicionado es que son palabras que a ratos nos confunden, ¿sí? Incondicionado quiere decir que no se aprendió, o sea, que como que es casi, entre comillas, innato, como que una tendencia biológica, ¿sí? O sea, no es aprendido. Y condicionado, o sea, algo condicionado quiere decir que es algo que se entrenó, que se aprendió. ¿Sí? Entonces, el estímulo entrenado o aprendido y el estímulo no aprendido, o la respuesta, ¿sí? Para que quede más claro para todos los que no son psicólogos. ¿Sí? Entonces, tenemos estímulos que no son aprendidos y que generan respuestas no aprendidas. Entonces, por ejemplo, si yo te doy un pellizco, el hecho de que te duela es, o sea, el pellizco y genera una respuesta que no fue aprendida y es el dolor y una respuesta de sobresalto, ¿no? Una palmada fuerte te sobresalta y no hay que entrenar mucho esto pues para que suceda. ¿Sí? Entonces esto no es aprendido. ¿Sí? Muchos dirían es innato, es fisiológico. No voy a entrar en esa discusión porque el concepto innatez también tiene serios problemas. Ahora, ¿qué pasa? Si yo doy la palmada y al mismo tiempo hay una luz roja y tú te sobresaltas, ¿cierto? Y lo hago varias veces, después de hacerlo unas 20, 30 veces, puede ser que con el solo hecho de prender la luz roja tú te sobresaltes, porque asociaste
el estímulo que no era aprendido con el estímulo que sí es aprendido, que sería la luz roja, ¿no? Entonces, en últimas, el condicionamiento clásico pavloviano es donde hay una asociación, una relación entre dos estímulos. Un estímulo que causaba una respuesta natural y un estímulo que ahora vas a asociar que no causaba esa respuesta y que después sí la va a causar. Entonces, el típico ejemplo era el de Pavlov, los estudios de Pavlov con los perritos, ¿no? Entonces, Pavlov, la comida, naturalmente, si tienes hambre, te hace salivar. Entonces, a estos perritos los tenían deprivados de comida, o sea, los dejaban sin comer un periodo, ¿no? Entonces, ellos querían comer, porque no te va a generar saliva si ya estás lleno. Y les mostraban la comida y el simple olor o ver la comida, ¿sí? O sea, el estímulo acá sería la presencia olfativa o visual de la comida, tal vez acá sea olfativa para el perrito, va a hacer que él se prepare para alimentarse, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo nos preparamos para alimentarnos? Salivando, ¿sí? Entonces, la comida va a generar una respuesta que es salivar para poder comer, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Ustedes llegan y dicen, uy, se me hace agua la boca. O con las cosas ácidas. Con lo que les guste comer. Oh. Sí, esa risa por ahí estuvo rara. Yo siento que uno siente así más por un helado. No sé. Varía mucho. A mí los helados no me matan, ¿sí? Pero, pues, no sé. Depende también del día, el contexto, la compañía. Hay cosas que te harán salivar más que otras, ¿sí? Pero eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que también el contexto influye, ¿no? Que eso es algo que no se estudió mucho acá. Pero entonces sí, es un estímulo que te genera una respuesta de forma natural. Por ejemplo, un helado. Tú dices, uy, un helado con chispitas de chocolate, de vainilla, no sé, ¿sí? Si tienes hambre. Estás sediento y te pasan por el frente una Coca-Cola helada, una cerveza fría, un vaso de agua, lo que les guste beber, ¿sí? Y uno dice, qué rico, ¿no? Entonces, esas ganas de tomarse es una respuesta fisiológica que es generada por el estímulo. Subir la temperatura y que sudes, que yo te pellizque, te haga un daño en la piel y que te duela. ¿Sí? Todos estos son estímulos que generan respuestas de forma un poco más natural. Entonces, esos estímulos se llaman estímulos incondicionados porque no son aprendidos y generan una respuesta incondicionada. Entonces, la comida genera salivación. El pellizco genera dolor. La palmada genera sobresalto. Que le sople los ojos genera que ustedes parpadeen. ¿Sí? Respuestas simples. ¿Qué es lo que pasa? Presentarlos de forma conjunta o muy cercana en el tiempo, ¿sí? La contigüidad, como por ejemplo la campana, una luz o el sonido de una puerta, va a hacer que estos dos estímulos se asocien en el tiempo, ¿sí? Por ser presentados cercanamente en el tiempo. Claro, uno no puede asociar cualquier estímulo. Hay estímulos que más fácilmente se asocian que otros. Sí, esa es la tarea de ustedes, descubrir cuáles sirven para ser asociados. Y entonces, este estímulo, ¿qué es lo que hace? Comienza el condicionado, el que se va a aprender, el segundo, ¿sí? El que se proporcionó. Va a predecir la aparición del estímulo incondicional, es decir, la comida, ¿no? Entonces, aquí, antes del aprendizaje, si tú le hacías sonar la campana, el perro no salivaba. Durante el aprendizaje, los presentas en conjunto, se asocian los dos estímulos, ¿sí? Y después la campana genera salivación. ¿Por qué? Porque es que no es que el perro se va a comer la campana, ¿no? Es que la campana, el sonido de la campana está prediciendo la llegada de la comida. Es un estímulo que predice la llegada del estímulo incondicionado, ¿no? Entonces, si apliquémoslo al aula, denme ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, ya me dieron el ejemplo del timbre. Otro ejemplo. Que es el timbre. Si un niño naturalmente escucha un timbre por ahí en la calle, no pasa nada. Pero después de que entró a la escuela, digamos, el timbre para iniciar la clase, digamos, la primera clase es con una profesora bien estricta, bien puntual, bien regañona, y que entonces cada vez que llegaba el pelado tarde lo regañaba o había una experiencia aversiva, entonces después el timbre va a generar ansiedad. Entonces solo escuchar el timbre te puede generar ansiedad, ¿no? Asociaste el timbre con
el estímulo aversivo que es la profesora, ¿no? Entonces, la conducta agresiva de la profesora sería el estímulo incondicionado, que se asoció con un estímulo o sea, aprendido que sería el timbre, para generar una respuesta que sería la de temor, ansiedad. De solo escuchar el timbre te va a generar ansiedad. ¿Sí les ha pasado? Sí. Eso. Sí, claro. Bien, pensemos entonces, ¿qué otros ejemplos tenían ustedes? Profe, nosotras colocamos uno también de un timbre, pero el que se hace con los niños cuando uno hace esas capacitaciones de evacuación, entonces que se les explica, bueno, con el primer timbre nos alistamos, con el segundo ya nos vamos preparando y en el tercero salimos. Entonces, en los pequeñitos, a veces era muy difícil porque cuando empezaban a sonar estos timbres les generaba miedo. Claro, Entonces, acostumbrarlos a esos claro, timbres, pues sí se acostumbran, pero al comienzo es muy claro. difícil porque ellos sentían horror de pensar, Porque a yo ya pesar que tengo, uno les hace pues la sensibilización y eso, es muy difícil para ellos, entonces nosotras pensamos en ese ejemplo. claro, entonces ahí genera un timbre que, claro, el condicionamiento no es lo que ustedes hicieron, sino el condicionamiento ya estaba previo, por el colegio, por el lugar donde estaban los niños. El timbre genera miedo de entrar o salir del colegio, ¿sí? Y en esa medida, Sí, después, profe. ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Todo lo contrario, tienen que desbaratar ese aprendizaje, Ujú, ¿sí? señor, sí. Tienen que romper la asociación entre el timbre y el estímulo de temor, que genera la respuesta de temor. ¿Cómo lo va? ¿Alguien sabe cómo se llama romper esa asociación entre dos estímulos? Extinción. Muy bien, extinción. Eso no es desaprender ni nada. Bueno, la palabra desaprender no existe. Eso es una vaina que yo no sé por qué se inventaron. Eso es otra forma de aprendizaje. ¿Sí? O sea, no es olvido. ¿Sí? Entonces, la extinción es aprender de nuevo que el timbre no predice una consecuencia negativa. Y eso va a tardar mucho tiempo. Entonces es donde ustedes dicen que les tocan entrenarlos de nuevo. Bueno, pues para tiempo. Y si son chiquitos va a ser complicado. El problema de la extinción, lo vamos a ver más adelante, es que vuelve otra vez al temor. Eso, otra vez en la próxima capacitación, el timbre va a generar miedo. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo que han dado. Profe, Profe, nosotras. Ay, perdón. no, ¿Quién? dale, Luisa. Yo es que yo le iba a preguntar algo referente al tema de la extinción, pero dale. No, Lo vamos a pregúntale abordar más tú. adelante. Más adelante les prometo que abordamos con detalle la extinción. Bueno. Bueno, profe, nosotras, nuestro grupo, pusimos como la llegada del profesor al aula. Ujú. Entonces, que los niños perciban, por ejemplo, los pasos de este profesor, hacen que, depende del profesor, ¿no? Que se Ujú. muevan, pues, o sea, que vayan rápido a sus puestos, o pues ya la respuesta sería interna, digamos, sería diferente, la respuesta fisiológica, ya sea, o me genera ansiedad porque el profesor es muy bravo, Ujú. o me emociona porque porque el profe es muy chévere. Entonces, Total, ¿no? ese fue como nuestro ejemplo. Y eso es Sí, bien interesante, ¿no? Para la evaluación y para las clases. Ustedes sí, tienen que saber que eso ya de entrada va a generar una, eh, un, una preprogramación, por decirlo de alguna forma. Ya te doy la palabra, Diana, si no has hablado. Diana y luego Juliana. Hablan, ¿listo? Bueno, entonces, el profesor eh, las experiencias afectivas, vamos a ver que este aprendizaje básicamente tiene que ver con experiencias emocionales, ¿sí? Positivas o aversivas. Entonces, si el profesor suele realizar conductas que generan miedo o ansiedad en los estudiantes, fácilmente aquellos estímulos que están alrededor del profesor pueden predecir esa agresión. Entonces va a generar miedo. Incluso esto puede pasar sin darnos cuenta, entre comillas, inconscientemente, ¿sí? Por ejemplo, el perfume, la cara, los pasos, la hora, ¿sí? Todo eso puede hacer que solamente ese olor o esos pasos o esa hora generen miedo sin que nos demos cuenta por qué, y es porque están prediciendo la llegada de una fuente de amenaza. Pero puede pasar lo contrario, y es que como tú muy bien decías ahora, si genera
experiencias agradables, de placer, de bienestar, de protección, también se condicionan. De tal forma que los estímulos que predigan la aparición del profesor van a generar sensaciones de placer y o de protección, ¿no? Y eso pasa todavía, por ejemplo, con las relaciones con nuestra familia. Muchas veces simplemente la voz, el latido del corazón, el perfume de nuestra mamá, de nuestra casa, de nuestras abuelas, generan una paz intensa, que eran las emociones que se asociaron en el momento en que las vivimos. ¿Sí me hago entender? Sí, Bien. señor. Gracias. Dale, Dayana y luego Juliana. Levantaban la mano. Gracias, profe. Pues en mi trabajo casualmente con la población que es en condición de discapacidad, consideraría yo que dos ejemplos son uno en esta situación con la pandemia, cada vez que ellos escuchan la campana, saben que tienen que ir a hacer el lavado de manos inmediato. Otro es que ellos mismos eligieron una canción y cada vez que se les pone esa canción, ellos ya saben que deben ir a hacer la fila para que se les proporcione el medicamento que a cada uno se le debe dar. Y otro, pues que se me acaba de surgir cuando puse, no sé si sea válido, la manito aquí para que el profe me permitiera hablar, sé que el momento de yo poner ese icono, sé que usted me va a permitir la palabra, creería yo que también es un ejemplo, no sé. Sí, más o menos, ¿sí? Porque muchos de ellos ya tienen que ver con el próximo aprendizaje que vamos a ver, que es el aprendizaje instrumental operante. Claro, esto es algo más teórico. En realidad, muchos, incluso muchos teóricos actualmente critican la diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Pero el aprendizaje más simple sería dos estímulos que se están asociando, que generan por lo general asociados a respuestas afectivas o motoras, ¿sí? Entonces, lavarse las manos probablemente es algo mucho más complejo y no tiene una experiencia emocional, a menos de que tú bueno, reciban un premio, un castigo, ¿no? Entonces sería de pronto algo más de tipo operante, más skinneriano. Pero sí, o sea, tiene que ver con aprendizaje de conductas. Claro, si por ejemplo, cada vez que tú, puede ser que tú asocies estímulos aversivos, por ejemplo, ver muertos o cuerpos en descomposición o algo así, con el timbre de las manos. Entonces, simplemente escuchar el timbre de las manos hace que te acuerdes de esa experiencia desagradable y de una vez esa ansiedad es la que te dice, tengo que lavarme las manos. ¿Sí? Sería más como un condicionamiento clásico puro, esa parte. Bueno, Juliana. Gracias, profe. Pues yo implemento lo siguiente con los niños de mi salón, con los niños cada vez que tengo un año escolar, les enseño una canción de unos monitos que se pueden caer y les tengo unos monitos que ellos personalizan, son cada uno de ellas o de ellos. Los Sí. pego en un árbol, en un árbol de foamy, y abajo hay un cocodrilo. Entonces, cada vez que yo entro a clase, empiezo la canción y obviamente Sí. tengo que enseñar la canción para que ellos la canten. La idea es que ellos, mientras suena la canción, cada una se va para su puesto, se organiza para empezar la clase. Si al terminar la canción, pues hay alguien fuera del puesto o si no está lista con sus útiles afuera, el monito puede caer del árbol y el problema es que el cocodrilo se lo puede comer. Pues obviamente también hay manzanas para los monitos, bueno, digamos que hay otro tipo de incentivos, pero me ha funcionado muy bien porque me evita mucho llamarlas una por una, ellas ya están, digamos que ya después de mucho usarlo, están condicionadas a que yo empiezo la canción, ellas corren a su puesto y de verdad me ayuda mucho para poder empezar la clase a tiempo. Y les gusta, se ríen, entonces el monito hace caras y bueno, digamos que lo ponemos de una manera muy bonita y los otros monitos lo pueden ayudar a subir. Bueno, digamos que es una cosa, ya después se le mete otra práctica, pero esto me ha ayudado muchísimo para el orden del salón. Sí. Muy bien, Juliana. Lo mismo que te decía un poquito Dayana, y es, déjame responder y ya te doy la palabra. Entonces,
lo mismo que le decía a Dayana, tal vez lo que tú haces ahí tiene también muchos componentes de más de aprendizaje instrumental, o aprendizaje operante, o aprendizaje skinneriano, que de este aprendizaje clásico, ¿sí? Por lo que tiene que ver con consecuencias negativas y consecuencias positivas, ¿sí? Cuando ya le metemos la parte de la consecuencia negativa o consecuencia positiva, o agradable, desagradable, tiene que ver más con el otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Este es algo más sencillo y es simplemente, por ejemplo, lo que ellos sienten cuando te ven, ¿sí? Porque si ellos han sentido protección, entonces tú ya les inspiras esa protección, ¿sí? O sea, tu imagen o lo que tú les has demostrado, o por ejemplo el salón, si ellos han tenido experiencias de protección o de cuidado o de alegría en el salón, es fácilmente que esa experiencia se asocie con simplemente con el hecho de estar en el salón, ¿sí? Pero cuando ya hay consecuencias, como que el monito se caiga o la manzana, sería un poco más aprendizaje operante. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién me iba a hacer una pregunta? Yo, profe, no era más, no era tanto a ti, sino a Juliana. Tengo una pregunta, digamos, me dio curiosidad y me parece súper chévere. ¿Qué pasa si digamos, el monito cae al cocodrilo? Sería Tabla. como una parte negativa, ¿sí? Se supone, sí, la idea es que no caiga, son como muchas oportunidades para que el monito deba caer al cocodrilo, de hecho se puede rescatar. Entonces, la verdad, nunca he llegado al final del día con un monito en las fauces del cocodrilo, porque realmente, Pero digamos, si se cayera el cocodrilo, ¿qué pasaría? pues hay una reflexión o tú hablas con la persona, mira, estás haciendo esto y aquello, porque también el cocodrilo, el monito también puede caer por indisciplina en el salón repetida. Entonces, eso depende de cada persona, Sí. de lo que tú quieras, cómo lo quieras manejar en el salón y cómo lo quieres relacionar, con qué lo quieres relacionar con tu grupo. Sí, Okay, ahí estás usando muchos más principios de condicionamiento Sí, operante, pero sí, estás así usando es, puros así es. programas de... Y bien, y chévere, interesante. Pero bueno, ya gracias. vamos para allá, para no saltarnos. Listo, entonces miren, en últimas, ¿qué es el condicionamiento pavloviano, el más simple? Sí, este es dos estímulos que se asocian, de tal forma que un estímulo que antes no producía una respuesta, ahora se la produce. ¿Sí? O sea, tú emparejas dos estímulos para que ahora un estímulo que antes no producía una respuesta, ahora se la produzca. Vale. Por ejemplo, alguien que también estudió esto fue Watson, ¿sí? Y él trató de estudiar un poco más las aplicaciones de estos estudios pavlovianos a los seres humanos. Incluso escribió un libro o trabajos de cómo se pueden aplicar en la escuela, ¿sí? Eso fue a comienzos del siglo XX. Y está el famoso trabajo o experimento, de alguna forma, que se hizo con el pequeño Albert, ¿no? Que algunos consideran que fue algo como cuestionable éticamente, si fuera ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba acá? Este niño no generaba temor ante alguno de estos estímulos, ¿sí? Sabemos que de pronto el fuego sí le podría generar temor, pero por lo general los animalitos no le generarían temor, ¿sí? Entonces se le presentaron estímulos, se observó y ellos no generaban respuestas de temor. Se le hacía un ruido muy fuerte y esto pues lo asustaba y le generaba llanto y agitación, respuesta de temor, ¿no? Y al mismo tiempo se le presentaba este ratón. El mismo que antes no le generaba temor y después por presentarlo en conjunto le generaba, ahora sí, después de asociarlos, o sea, asoció los dos estímulos, este ratón ahora le va a generar temor. A tal punto que más adelante, no solo el ratón, sino cualquier tipo de objeto blanco o algo así, podría llegar a generar, porque se comienza a generalizar, es decir, se comienza a extrapolar a cualquier tipo de estímulo similar, ¿sí? Le va a generar una respuesta aversiva. Entonces, él acá propuso o trabajó sobre algunos conceptos como fue la generalización, entonces, cómo ese estímulo puede comenzar a generalizarse, el condicionado, o sea, el aprendido, a estímulos similares en forma o en función o en contexto, ¿sí? Entonces, ya no solamente el olor, ya no solamente el objeto, sino otros que sean similares o que estén cercanos, ¿sí? En tiempo, espacio. Y también trabajó sobre el concepto de discriminaciones, cómo unos estímulos, por ejemplo, el conejo no, pero el ratón sí, pueden generar la respuesta o la asociación, la respuesta condicionada del aprendizaje, ¿sí?
Y esto, pues, era simplemente, esto tiene mucho que ver con psicología más clínica, ¿sí? Por ejemplo, para explicar cómo se aprenden los temores, cómo se aprenden las fobias y cómo se pueden también tratar, ¿sí? Dado que hay que romper esa relación entre esos estímulos. Y por qué unos estímulos sí te generan miedo y otros no, y por qué unos estímulos sí te generan alegría y otros no, unos, ¿sí? Bueno. Amplias aplicaciones en el desarrollo emocional, en toda esa teoría que también desarrolló Watson, ¿no? Por ejemplo, muchas personas de ustedes le tienen miedo a los ratones. ¿Alguien le tiene miedo a los ratones acá, en este grupo? Eso, Yo gracias, sí, Sí, Catherine. profe. Ahí están asco. todas levantando la mirada. Asco, bueno, o aversión, o Pero vamos a ver, y muchos de ustedes no tuvieron ¿cómo es que una experiencia negativa, aversiva con estos animales. Y uno dice, bueno, entonces, ¿de dónde salió esa aversión o ese temor a estos animalitos? ¿Sí? Y tiene que ver con escuchar la palabra o ver la imagen de un ratón y una experiencia también de estrés, de ansiedad negativa de alguien cercano, ¿no? Como que fue transferida por otra persona que los rodeaba, pero entonces siempre está la emoción negativa de esa otra persona, ¿sí? Que genera una emoción negativa en ustedes. O sea, el estímulo incondicionado sería la expresión de ansiedad o aversión de la persona que está, su mamá, su tía, la que sea, ¿sí? Y que va acompañado, que generan ustedes ese asco o esa ansiedad o ese temor, y se acompaña pues con la palabra ratón o con la imagen de un ratón o con ver una película de un ratón, y entonces se transfiere, ¿no? Entonces se generaría también este condicionamiento en ustedes. Y así funcionan muchas cosas, ¿no? Entonces las vamos aprendiendo sin que nos demos cuenta porque están presentes en las personas que nos rodean. Bueno, algunos de los mecanismos, esto no lo vamos a ver con profundidad ahora, simplemente pues se ha estudiado bastante los mecanismos neuronales del condicionamiento clásico, digamos, en gusanos, en esta plicia, y se sabe que tiene que ver con la formación de sinapsis más fuertes en algunas estructuras cerebrales, por ejemplo, en el hipocampo o en la amígdala, ¿sí? O en el cerebelo, y que esa fortaleza, esa sinapsis depende de la formación de receptores para glutamato. Entonces el glutamato y los receptores de glutamato están fuertemente relacionados con la plasticidad cerebral necesaria para aprender por condicionamiento clásico. ¿Sí? Después vemos eso con más detalle. Bueno, vamos a ver esta parte que yo creo que esto es lo que más nos va a servir. Entonces, ¿qué se puede condicionar? Entonces, ¿qué puede servir como estímulos incondicionados para que ustedes los usen en sus aulas de clase o en sus consultorios o en sus lugares de trabajo? Entonces, expresiones emocionales o conductas emocionales. O sea, expresiones faciales o conductas emocionales. ¿Sí? Esto puede desencadenar en ustedes, en los niños, en cualquier otra persona, respuestas afectivas. ¿Sí? Entonces, eh, imágenes afectivas. Ver imágenes que generan respuestas afectivas, que no son expresiones, que son, por ejemplo, cuerpos desmembrados, imágenes con connotación sexual, con connotación de protección, de cariño, con connotación también aversiva, asquerosa, ¿sí? Entonces, todas estas imágenes, por ejemplo, que yo he trabajado en mis investigaciones, se pueden usar. Sensaciones afectivas, ¿sí? Y esas son endógenas. Entonces, ustedes, ¿cómo se sienten? Ustedes o sea, ustedes se sienten de alguna forma, ¿sí? No como una respuesta a algo, sino simplemente, digamos, como un estímulo, porque ustedes lo están percibiendo. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este momento dicen, me siento bien, me siento contento, ¿sí? Eso como estímulo lo pueden condicionar con otro, por ejemplo, estímulo. Por ejemplo, eh, la sensación vuelvo y les digo, por ejemplo, de recompensa, de agrado, la pueden emparejar con su escritorio sin que se den cuenta. Estar en ese escritorio les genera agrado. Y, o sea, no, entonces, cada vez que ustedes se sientan acá, tuvieron una experiencia muy positiva en este escritorio, la próxima vez que ustedes se sienten, van a sentir agrado simplemente por el hecho de estar acá. Porque esto está generando esa respuesta afectiva de agrado también. Ahora les explico mejor para que quede más claro ejemplos en el aula. También hacia lo aversivo. Interacciones sociales.
Entonces, también pueden desencadenar respuestas, pueden servir como condicionamientos, como estímulos incondicionados. ¿Sí? El tipo de interacción que tienes con alguien. Estímulos dolorosos, estímulos como la temperatura, estímulos táctiles, olores, comidas, sabores, y otros más. Esos son algunos que pueden ustedes usarlos para generar respuestas condicionadas. Respuestas. Entonces, algo importante es que esto genera unas respuestas automáticas e involuntarias, ¿sí? Que no son premeditadas. Entonces, todas las respuestas afectivas, emocionales, temor, cariño, protección, recompensa, placer, displacer, dolor, asco, ira, tristeza, ¿sí? Fisiológicas, ¿sí? Entonces, tanto periféricas como centrales. Periféricas sería latido del corazón, la sudoración, la respuesta galvánica de la piel, ¿sí? Bueno, la contracción de los músculos. Y centrales, básicamente el funcionamiento del cerebro, ¿no? Entonces uno puede condicionar el funcionamiento del cerebro. Y aquí está algo bien interesante, y es que a través de estímulos incondicionados uno puede modificar el funcionamiento bueno, a través del condicionamiento clásico uno puede modificar el funcionamiento del cerebro. Y eso básicamente se hace a través de un proceso que se llama neurofeedback. ¿Sí? Respuestas motoras simples como reflejos y posturas, verbales, o sea, decir palabras, decir frases, hambre, sed, el funcionamiento del sistema inmune, el funcionamiento del sistema hormonal, ¿no? O sea, estos generan estos, ¿no? Los estímulos incondicionados generan respuestas incondicionadas. Entonces, olores van a generar hambre, comida va a generar hambre o sed. Estímulos dolorosos o afectivos pueden hacer que tu sistema inmune se active o no. Olores pueden activar el sistema inmune para prevenir una posible intoxicación o respuestas hormonales de cualquier tipo de hormona. ¿Sí? O sea, el funcionamiento del cuerpo es causado por un conjunto de estímulos. ¿Sí? Es esto. Ahora viene cómo se puede condicionar, ¿no? Entonces, en últimas, ustedes pueden asociar cualquiera de estos que generan estas respuestas con otros estímulos del ambiente, con palabras, con música, con caricias, con tacto, con luces, ¿sí? De tal forma que pueden generar estas respuestas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer que el cerebro se active de cierta forma. Por ejemplo, si se activaba de cierta forma con prestando atención, ¿sí? Al emparejarlo, por ejemplo, con un sonido puede hacer que entren en ondas cerebrales de prestar atención y se facilite prestar atención, ¿no? Entonces, es un poco como se trabaja en neurofeedback. Entonces, sigamos acá, como que se puede condicionar. Entonces, imágenes visuales, luz, formas, colores. Entonces, de nuevo, ustedes tienen acá, digamos, una expresión de alegría y la pueden asociar con, digamos, una luz o una forma. Y esto va a generar una respuesta fisiológica. Entonces después, solamente presentar, digamos, esta luz, este semáforo, la luz roja o amarilla o azul, va a generar que tú tengas una respuesta fisiológica de bienestar. ¿Sí? Sonidos no lingüísticos, música, ambientales, lenguaje, palabras, no palabras. Eso tiene que ver también mucho, por ejemplo, el entrenamiento, palabras que generan respuestas emocionales automáticas o no palabras. Por ejemplo, el ¿sí? Le dice la mamá, y uno de una vez queda paralizado, ¿no? Sonidos onomatopéyicos. Onomatopéyicos, sí. Bueno, sí, dejémoslo onomatopéyicos. Que iba a colocar onomatopeya, busqué bien el significado y no estoy seguro si ponerlo. Pero bueno, ese tipo de sonidos son, es típico, ¿no? Entonces, simplemente con o un gesto, uno ya como que entra en un cierto estado emocional o una respuesta motora por el hecho de que se asoció con una experiencia aversiva previa, ¿no? Con el chancletazo, con el regaño, con lo que sea. Estímulos táctiles, olores, actividades,
contextos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que ustedes pueden utilizar, bueno, de actividades es importante y de contextos, porque no le paramos bolas a esto, a los contextos. Por ejemplo, el pupitre, la luz que le entra al salón, la disposición de los pupitres, el tablero, el reloj que está en el salón, ¿sí? En sus casas, por ejemplo, un cuadro que tengan, ¿sí? Es típico, por ejemplo, una de las cosas que más sucede y que no nos damos cuenta es que un día ustedes, por alguna razón, no se podían quedar dormidos. El estímulo incondicionado sería la ansiedad de no poderse, la sensación incómoda de no poderse quedar dormido, ¿sí? Esto generaba mucha ansiedad, o sea, el hecho de no poderme quedar dormido me genera ansiedad porque quiero quedarme dormido. No sé si les ha pasado, ¿sí? Y entre uno más se quiere quedar dormido, pues más se pone ansioso porque no se puede quedar dormido y entra en insomnio, ¿sí? Y digamos que ustedes en su habitación tienen, qué sé yo, un cuadro de Jesús, un crucifijo o un reloj despertador. Digamos un reloj despertador. Y ustedes sin que se den cuenta, esa intención de quedarse dormido comienza a asociarse con el despertador. De tal forma que más adelante solo el hecho de ver el despertador les genera ansiedad por no poderse quedar dormidos y no se pueden quedar dormidos. Y es una de las causas más frecuentes de insomnio. Y las personas no lo saben. Y el insomnio se cura sacando el despertador o el cuadro de Jesucristo o el televisor de la habitación. O no leyendo en la cama. Para romper la relación, la extinción entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicional. Lo mismo puede pasar en el aula, ¿no? Si el niño, el puesto en el que siempre se sienta, tiene consecuencias aversivas, o sea, genera temor, ansiedad porque pierde exámenes o lo regañan, simplemente el hecho de sentarse en ese puesto le va a generar ansiedad, porque los estímulos que generan amenazas se asociaron con el puesto y ahora el puesto genera amenaza, genera ansiedad, ¿sí? Y eso no nos damos cuenta y eso puede estar estropeando completamente, digamos, una sesión de evaluación. ¿Y cómo mejora la evaluación del niño y el aprendizaje del niño de los demás contenidos? Cambiándolo de puesto. Entonces, a esto hay que ponerle bastante cuidado porque puede o facilitar o entorpecer el aprendizaje de otros contenidos. Entonces, vemos acá, digamos, un aula. Bueno, todavía no. Entonces, ¿cuáles son los condicionamientos, los aprendizajes condicionados que más vemos en las aulas? Vemos principalmente emocionales, ¿sí? Lo que más se aprende a partir del condicionamiento en el colegio o en el consultorio es aspectos emocionales, ¿sí? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, tanto los que son profesores como los que son terapeutas. Pilas, porque muchas veces si la sesión terapéutica se vuelve aversiva, las próximas no van a funcionar porque están generando ansiedad, ¿sí? Muchas veces tenemos afán de evaluar o de intervenir y nos enfocamos más en el acto de evaluar o intervenir y esto se vuelve, pues entonces lo que comienza a percibir la persona es fracaso y algo aversivo. Y entonces el simplemente hecho de llegar al consultorio ya te genera aversión porque se asoció la amenaza de fracasar o de que te vaya mal en la prueba con el estar en el aula, en el consultorio o en el aula. O sea, puede aplicarse a los dos contextos, ¿sí? Entonces vean que esto no es solamente de colegio, sino aplica para ambos contextos. Entonces, por ejemplo, temor a hablar en público, ansiedad a los exámenes o en la evaluación neuropsicológica o psicológica, aversión a los contenidos como aversión a las matemáticas, aversión a las ciencias, aversión a la física, a la educación física, ¿sí? O también componentes positivos como percibir bienestar o percibir que esto me agrada, ¿sí? Entonces fácilmente se condicionan y esto genera cambios de actitud. O sea, esto es una de las fuentes de que más adelante me gusten ciertas cosas y no otras. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Lisette está levantando la mano hace rato. Sí, profe, yo te tenía una pregunta. Dentro de este condicionamiento clásico, ¿también encontramos ese condicionamiento emocional de Watson? Sí. Eso es lo mismo, lo que tú nos acabaste de mencionar en frente a la parte emocional es lo mismo. Sí, todos estamos en lo mismo. Estamos hablando del condicionamiento clásico, sí.
Ese Watson lo estudió y lo aplicó y generó el experimento, los estudios de generación de fobias. Sí. Bueno, hasta acá. ¿Más tiene alguna Pero pregunta? este condicionamiento emocional, ¿únicamente lo vemos en el condicionamiento clásico o también en el No, operante? no, no. No, más Solo adelante. Sí. Ah, No, listo. también sí, no, el aprendizaje emocional En tiene, todo. tiene muchas facetas. Sí, y tiene que ver con sí, sino que el condicionamiento clásico principalmente es aplicable al aprendizaje de emociones, ¿sí? O a la suscitación de emociones en otros contextos, mejor dicho, ¿sí? Y aprender con qué nos emocionamos y con qué no nos emocionamos. Eso tiene que ver mucho con condicionamiento clásico, ¿sí? O van a haber componentes de las emociones que no tienen que ver con condicionamiento clásico. Por ejemplo, que tú aprendas a regular a desactivar tu ira o tu estrés a partir de cambiar de foco atencional o decir unas palabras, ¿sí? Eso ya no tiene que ver tanto con condicionamiento clásico. Sí, Alex. Entonces, otros tipos de aprendizajes que se pueden aprender, que se pueden adquirir a través de condicionamiento clásico son de tipo sociales. Entonces, por ejemplo, confiar en otras personas, sentir protección o sentir desconfianza, tiene que ver, si se ven, son elementos muy básicos de estos dominios. Sí, los dominios emocionales y sociales, pero que son importantes en cualquier tipo de aprendizaje o de rehabilitación o de entrenamiento, ¿no? O sea, esto les va a mediar, les va a facilitar, va a estar atravesado en cualquier otro tipo de contenido. Por eso, entonces, también es importante trabajarlo. Fisiológicas. Entonces, uno puede condicionar a qué hora le da hambre. ¿Por qué les da hambre a la 1, a las 2 de la tarde o a las 2, a la hora que almuerzan? En buena medida tiene que ver con que ustedes han condicionado el horario, o sea, han asociado la hora con el hecho de comer. Y de tal forma que antes de que llegue la hora habitual de comer, de una vez su cerebro, su hipotálamo, envía órdenes descendentes hacia el páncreas para que libere insulina, para que consuma la glucosa o el glucagón, y una vez esto retroalimenta al cerebro de que hace falta energía y te dé hambre, ¿no? Entonces, es un condicionamiento. ¿Sí? Entonces, asociaste la hora con la llegada de la comida y entonces la hora anticipa la llegada de la comida y genera hambre. Entonces, uno no come porque en realidad necesita energía, sino porque está anticipando la llegada de la comida por un condicionamiento clásico. ¿Sí? Fatiga. Muchas veces nos sentimos cansados simplemente porque es la hora de descansar. Sí, no porque en realidad hayamos consumido energías o que hayamos hecho mucho. Entonces, muchas de las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo tienen que ver con condicionamientos clásicos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta porque así podemos preparar rutinas. O sea, nos va a servir también para organizar rutinas de trabajo con los muchachos. Y algunos aspectos cognitivos también pueden condicionarse de forma clásica, ¿no? Por ejemplo, pensamientos positivos o negativos. Si tú en tu casa te dicen eres bruto y te dan un correazo o te regañan, entonces cada vez que tú escuches esa palabra lo puedes atribuir a ti o a la emoción negativa, ¿sí? Y esto se vuelve algo circular, ¿no? Entonces comienzas a usar y te comienzas a atribuir de que tú eres el bruto y esto que te genera ansiedad, ¿no? O palabras que puedan o frases que pueden ocurrir en el aula de clase también pueden ser condicionados. Entonces, muchos de lo que ustedes usan de las canciones, ¿sí? Pueden asociarse con pensamientos positivos o negativos, ¿sí? Automáticos, o sea, que se vuelven automáticos. Y esto, por ejemplo, incluso se da hasta en las relaciones familiares, relaciones de pareja, que el simple hecho de ver a una persona te genera un pensamiento, me va a hacer daño. Ah, qué mal. Sí. Y uno después lo puede pensar, lo puede racionalizar, ¿no? Como, venga, ¿yo por qué pienso así? Pero como que no hay muchas explicaciones. O sea, esto es algo mucho más automático, o sea, es una respuesta que se genera sin que nos demos cuenta, ¿sí?
Y enfermedades, etcétera. Y bueno, entre las etcétera están enfermedades, como les decía, hay varios trabajos que muestran cómo uno puede asociar estímulos. Por ejemplo, simplemente uno puede darle una comida o un alimento que genere náuseas a alguien y asociarlo con una campana, con una luz o con una palabra, y después simplemente decirlo o mostrarle ese estímulo va a hacer que esta persona pueda generar náuseas. ¿Sí? Entonces, también enfermedades se pueden condicionar, clásicamente. Bueno, veamos vamos a pensar en un ejemplo del aula. Entonces, hay estímulos como el reloj, ¿sí? Que son condicionados, o sea, esto no necesariamente van a generar una respuesta, ¿no? El ventilador, la ventana, ¿sí? El lugar donde te sientas, algunos estímulos o algunos patrones que puedan haber en el piso, por ejemplo. Estímulos que ustedes nunca van a pensar que generan respuestas emocionales. Pero resulta que si algún niño de estos, por ejemplo, se cae o sufre una experiencia altamente aversiva, o el profesor o algo así, o la clase en sí misma, o una experiencia positiva, fácilmente puede condicionar cualquiera de estos estímulos con esa experiencia. De tal forma que después la sola presencia de estar en este lugar, de ver esta zona, de estar el reloj, de prender el ventilador o de que abran la ventana, puede generar la respuesta emocional, positiva, negativa, o respuestas fisiológicas, hambre, frío, sed, excitación, fatiga, ¿sí? Deseo, ¿sí? Ganas o sea, términos de motivación. Entonces, para que vean que son muchos estímulos que pueden ser utilizados como estímulos incondicionados. Entonces, ¿para qué podemos usar esto? Para crear rutinas temporales, para generar emociones agradables que faciliten las sesiones de enseñanza-aprendizaje. En algunos casos puede ser también usado para generar emociones desagradables que requieran algún tipo de tarea. Planificar momentos de la educación y la rehabilitación, o sea, en qué momento yo necesito que haya mayor activación, menor activación, mayor estrés, menor estrés, ¿sí? Facilitar la evaluación, tenemos que pensar que esto, por ejemplo, muchas veces cuando ustedes hacen una evaluación, no están evaluando una habilidad o un conocimiento como tal, sino están evaluando las habilidades emocionales o la respuesta emocional que tiene la persona. Si resulta que esa persona ha tenido fracasos reiterativos en cierto contenido, digamos matemáticas, y tú le pones una evaluación de matemáticas, es probable que esta persona, simplemente por el hecho de ser expuesta a la evaluación, o a una exposición o algo así, baje su rendimiento. Entonces, conoce o no conoce, sabe o no sabe, tal vez no lo vamos a poder descubrir, no lo vamos a poder evaluar, simplemente porque la respuesta emocional está bloqueando esa tarea evaluativa, ¿no? Lo mismo para los desempeños neuropsicológicos. Muchas personas piensan que uno cuando hace una evaluación neuropsicológica simplemente está accediendo a las habilidades o conocimientos o procesos de los niños o de las personas. Y eso no es cierto, porque muchas veces cuando se hacen cuando se hacen estas actividades evaluativas o neuropsicológicas o psicológicas, está entrando una llamada, está pensando quién era. Lo que estamos haciendo es mirando cómo las personas gestionan sus emociones, ¿sí? Bueno, también es importante, por ejemplo, si queremos trabajar desarrollo emocional y social, etc. ¿Cómo realizamos un condicionamiento? En la literatura, pues hay diferentes procesos, diferentes formas de hacerlo. Una de las típicas es el condicionamiento. Entonces, ¿cómo se pueden presentar los estímulos? Entonces, condicionado e incondicionado. O sea, el aprendido y el que no es aprendido. Entonces, los puedo presentar, entonces, digamos, se presenta primero el estímulo condicionado y luego el incondicionado, ¿no? Entonces, pero de forma que se traslapen. O se presenta primero uno, el condicionado, y luego el incondicionado, ¿sí? O simplemente por el contexto, como les mencionaba. O reverso sería presentar primero el incondicionado y luego el condicionado. ¿Cuál es lo más efectivo? Parece que los más efectivos son estos dos primeros, el de demora y el de traza. Entonces,
¿Ustedes qué es lo que hacen? Ustedes saben cuáles son los dos estímulos que van a relacionar y los presentan de forma contigua, o sea, al mismo tiempo, para generar para que se asocien y generen las mismas respuestas, ¿sí? La idea es presentar de forma repetida, ¿sí? Que haya consistencia, o sea, que siempre del estímulo siempre esté la misma respuesta o siempre siempre se presenten los dos mismos al mismo tiempo. Es un condicionamiento que incluso no requiere atención a los estímulos, o sea, las personas no tienen que darse cuenta que están siendo condicionadas, ¿sí? Y tal vez es controlar estímulos que puedan generar interferencia sobre el aprendizaje, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá sobre condicionamiento clásico. Nada, ¿cómo están? ¿Cansadas? Un poquito, profe, es que además es un tema bastante denso. Sí, sí, esto es... Pero bueno, no se preocupen, mañana vamos a dejar hasta acá y mañana lo retomamos. Bueno, mañana seguimos con condicionamiento operante y hacemos ya después como una síntesis para ver cómo lo podemos aplicar. ¿Listo? Listo, profe. Súper perfecto. Bueno, chao. Chao, profe, muchas gracias. A usted.